Hola a todos los que nos están viendo y nos están escuchando en este día. Esta es nuestra tercera y última parte de la serie ADN. Y como último tema tenemos voluntad de acero. Pero antes de entrar en contexto, vamos a ver un pequeño fragmento de este episodio. Dice: Señor, te suplico que oigas mi oración. Escucha las oraciones de aquellos quienes nos deleitamos en darte honra. Te suplico que hoy me concedas éxito y hagas que el rey me dé su favor. Pon en su corazón el deseo de ser bondadoso conmigo. En esos días, dice Nehemías, yo era copero del rey. Lo primero y lo más significativo, o una de las características más significativas de una persona que tiene voluntad de acero, es que lo primero que hace es buscar el respaldo de Dios. Y en el versículo 19 al 20 nos habla de dos personajes, Sanbalat y Tobías. Estos eran personajes que eran gobernadores, reyes de los pueblos vecinos, que se oponían y que estaban todo el tiempo buscando la manera de evitar que Nehemías lograra su tarea. Entonces aquí dice la palabra en el versículo 19 y 20 que estos personajes, Sanbalat, Tobías y Gesem, el árabe, se enteraron del plan y se burlaron con desprecio. ¿Qué están haciendo?, preguntaron. ¿Se rebelan contra el rey? No solamente esto, sino que también más adelante en el capítulo 4, cuando Nehemías ya estaba empezando la obra, ya estaban construyendo, ya estaban trabajando, dice la palabra de Dios, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice: cuando Sanbalat se enteró que estábamos reconstruyendo la muralla, se enojó muchísimo, se puso furioso y se burló de los judíos, diciendo ante sus amigos y los oficiales del ejército de Samaria: ¿qué cree que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? ¿Qué creen que está haciendo este pobre y debilucho grupo de judíos? Y dice: ¿acaso creen que pueden construir la muralla en un día por tan solo ofrecer unos cuantos sacrificios? ¿Realmente creen que pueden hacer algo con piedras rescatadas de un montón de escombros? Para colmo, piedras calcinadas. Dice la palabra: Tobías el amonita, que estaba a su lado, comentó: esa muralla se vendría abajo si tan siquiera un zorro caminara sobre ella. Estaban menospreciando y estaban criticando y estaban murmurando. Y eso es lo que significa el cuarto punto, que avanza sin escuchar críticas. No tiene tiempo para el desánimo. Esta persona oye, pero no escucha. ¿Por qué? Porque él ya escuchó la voz de Dios en su corazón y él sabe que lo que Dios dijo, Dios lo hace. Punto número 7. Esa es una frase que cuando yo estaba alguna vez trabajando con el ejército, recuerdo que ellos tenían un grito de guerra. Cuando hacían sus formaciones, tenían un grito de guerra, y el grito de guerra era: Dios concede la victoria a la constancia. Y me encanta esa frase, porque ese es el punto 7 de esta palabra que el Señor nos regala el día de hoy. Dios concede la victoria a la constancia. Bueno, ya que vieron este pequeño fragmento, hoy en nuestra conversación tenemos presente a Sofía, a Tatiana y a Julián, y quien les habla, Ana María Fuentes. Es increíble lo que acabamos de ver. Y estamos tocando el tema de voluntad de acero. Y como uno de los personajes principales, estamos hablando de Nehemías. Y uno de los primeros puntos que yo quiero tocar es
buscar el respaldo de Dios. Yo creo que este tema es muy gratificante para nosotros porque en todo momento tenemos que buscar la presencia y la voluntad de Dios en nuestra vida. Entonces yo quiero escucharlos, chicos, a ustedes cada uno en cuanto a sus experiencias y a lo que han vivido, cómo digamos, Sofi, por ejemplo tú, ¿cómo tú buscas el respaldo de Dios para tomar una decisión? Bueno, pues buenos días a todos, buenas tardes a todos, depende del momento en el que nos estén viendo. Respondiendo a esta pregunta, normalmente yo busco, el respaldo de Dios por medio de la oración y por medio de la palabra. Muchas veces, o no a todos, Dios nos habla audiblemente, ¿verdad? Y Él nos habla por medio de la palabra. Yo normalmente lo busco siempre por medio de la oración y pues en mi caso siempre me ha contestado por ahí. Perfecto. Y Tatis, ¿qué opinas sobre esto? Bueno, realmente como tú lo dices, Anita, es un tema muy importante nosotros como hijos de Dios y aún nosotros como servidores de Dios, porque algo que nos debe caracterizar a nosotros como hijos es que para todo debemos de buscar el respaldo de Dios. Así sea de tomar una decisión muy pequeña o muy grande, lo mejor siempre va a ser buscar el respaldo de Dios, porque eso nos va a dar a nosotros seguridad y nos va a dar también como el empoderamiento de poder hacer las cosas totalmente. Al igual como lo dice Sofía, también siempre he buscado el respaldo de Dios para muchas cosas de mi vida realmente, para temas hasta para poder corregir a mi hija. Le digo, Señor, ayúdame, muéstrame, enséñame y busco ese respaldo. Pero como lo dice Sofía, todo es por medio de la oración. Es una forma en que siempre tengo un contacto directo con Dios por medio de la oración. Bueno, así es. También quiero escuchar la opinión de Julián. Julián, ¿en algún momento de tu vida has tenido que buscar la voluntad de Dios? Bueno, realmente creo que es todo el tiempo que uno tiene que estar realmente buscando la voluntad de Dios. No podemos decir que andamos libres, que andamos bajo nuestras propias decisiones, porque entonces no estaríamos andando de la mejor manera correcta. Creo que en todo lo que he hecho, aún dentro de las pruebas que día a día paso, necesito realmente la voluntad de Dios para saber qué hacer dentro de dichas pruebas. A veces tengo pensamientos que pueden ser las mejores opciones, pero realmente no es lo que Dios quiere para mí. Tal vez a veces se va fuera de los lineamientos que Dios tiene para el propósito de dicha prueba. Entonces creo que es necesario realmente buscar la aprobación de Dios en todo momento. Amén. Sí, es muy necesario buscar, todos los que nos están viendo, la voluntad de Dios. ¿Por qué? Para la toma de decisiones en nuestra vida. Si nosotros, porque muchas veces nosotros, conforme a la voluntad nuestra, nosotros podemos estar tomando malas o buenas decisiones, ¿cierto? Y nos vamos a dar cuenta que cuando tomamos malas decisiones, pues no nos van a salir las cosas bien. Amén. Entonces, cuando nosotros buscamos verdaderamente la voluntad de Dios, vamos a ver las cosas de una manera totalmente diferente y vamos a ver también cómo vamos viendo el respaldo de Dios en nuestra vida. Sí, totalmente. Estamos viendo cómo Dios respaldó a Nehemías y es asombroso ver cómo él busca ese respaldo y cómo Dios de una manera sobrenatural preparó todo, porque se presenta ante un rey que, bueno, todos sabemos que era fuerte de corazón, era una cosa muy, por decirlo así, muy grande para poder llevarle eso adelante. Y Dios le cambió el corazón a ese rey. Y no solo lo aprobó, sino que le mandó ayuda, mandó que lo estuvieran apoyando en todos los ámbitos. Es realmente decir, wow, buscarle el respaldo de Dios es ver la mano sobrenatural de Él. Sí, Tati, ya que tocas ese tema, por ejemplo, Nehemías estaba muy triste, estaba muy dolido, porque veía que el pueblo, su tierra, estaba pasando por un momento muy difícil. Entonces su corazón se afligió y lo primero que él hizo fue buscar a Dios en oración y ayuno. Y cuando él buscó en oración y ayuno al Señor, ahí sí fue delante del rey Artajerjes y le dijo, pero antes de eso, el rey Artajerjes se le acercó y dijo, ¿qué tienes? ¿Por qué estás triste? Y ahí fue cuando Dios empezó a hallar la gracia delante del rey para que Nehemías fuera a reconstruir las murallas. Entonces, después de todo esto que estuvo pasando Nehemías, ya Nehemías va a su pueblo a reconstruir los muros y empieza a trabajar con ellos, con otras personas. ¿Y qué pasa?
llegaron los gobernantes, los gobernadores a criticarlos y a burlarse de ellos, porque le decían, ¿ustedes creen que van a terminar esa obra, mejor dicho, ya? Obviamente empezaron a llegar críticas y así también pasa en nuestra vida. Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, van a llegar personas que nos van a atacar y van a decir, pero que tú ¿qué estás haciendo? Yo creo que lo que tú te estás proyectando no lo vas a lograr, o yo creo que eso que tú piensas que vas a hacer no lo vas a lograr. Pero tenemos que tener en cuenta que siempre vamos a tener el respaldo de Dios sin importar lo que digan los demás. No nos debemos ocupar de las palabras que nos digan las personas, sino más bien ocuparnos de lo que estamos haciendo en cuanto a la voluntad de Dios. Entonces, Sofi, no sé si en algún momento de tu vida hayas pasado por una situación en la que tú dices o le comentas a alguien, mira, yo tengo este proyecto y yo lo quiero realizar, y en ese momento esa persona se levanta contra ti y empieza a decir, ¿cómo así? ¿Tú cómo lo vas a lograr si no tienes el dinero o no tienes los recursos para poder hacer eso? Entonces quiero que también nos comentes en cuanto a tu experiencia. Listo, pues es más o menos parecido a lo que Anita quiere decir. Yo cuando era muy pequeña, pues yo era una niña muy chiquita y era mona y era pues agraciada, por decirlo así. Y lastimosamente yo desde pequeña aprendí que los niños pueden tener algo muy feo, y es que son muy hirientes consigo mismos o con los demás. Y a mí me pasaba que yo siento que esto lo han dicho en todo lado, que las monas o las rubias no son muy inteligentes, que digamos. Y pues ese comentario yo lo recibí como a la edad de 6, 7 años. Y lastimosamente yo me fui creyendo eso. Y yo, aunque yo quería resaltar y a mí me iba bien en el colegio y todo, ese comentario seguía en mi cabeza. Y yo opino de que en estos casos, más que todo eso pasa en la adolescencia, ¿verdad? O sea, nosotros nos dicen, usted es tal, usted es tal, usted es tal. Y es nuestro problema si no lo creemos. Pero yo opino, y desde un punto de mi vida, yo tomé y empecé a tomar la opinión de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el único que me conoce verdaderamente como soy. Él es el único que conoce mi corazón y tiene el derecho a decirme quién soy yo, ¿verdad? Y si Él dice, tú eres mi hija, tú eres así, yo le debo creer. Y no le debo creer al mundo. Aunque Dios muchas veces coloca personas como procesos, como obstáculos que uno debe pasar para llegar a un propósito. Sí, así es. También debemos pasar por esos momentos para poder también tener una madurez espiritual y un crecimiento. Y Tatiana, ¿qué nos puede comentar sobre eso? Bueno, realmente es un tema muy fuerte lo que tú mencionas. Y me gusta mucho esta historia de Nehemías porque lo primero que le atacaron fue su fe. Fueron sus creencias, fue su propósito realmente, el propósito en que en ese momento Dios lo había designado a él. Y realmente yo he pasado por fuertes críticas, muchísimas realmente, y sí, no puedo decir que al principio tuve como esa valentía de decir no voy a permitir que me afecten, porque no fue así. Realmente me afectaron durante mucho tiempo, tuve que luchar bastante con muchísimas críticas y a veces eran en mi propia familia. Entonces imagínate cuando tu propia mamá o tus propios hermanos o tu papá te dice, ¿en serio va para allá? ¿En serio cree en eso? ¿En serio cree que usted puede? ¿En serio usted cree que va a poder? Temas que uno dice, uy, ¿cómo hago para separar? Porque me lo está diciendo una persona que me ama, claro, que tiene una relación conmigo fuerte, y digo, bueno, ¿cómo hacer para separar eso? Realmente solo lo puede hacer Dios, porque de pronto sí, tú puedes buscar un consejo en un líder, en un pastor, en un amigo, pero solo cuando tú te enfocas, como lo hizo Nehemías, que realmente yo me imagino a Nehemías, perdón por la comparación así, que era como un caballito, que iba para donde tenía que ir con sus ojos así, ignorando totalmente las críticas, lo que se veía a su alrededor, y logró cumplir lo que había hecho. Y así me ha tocado a mí, total, o sea, coger y decir, no voy a escuchar esto porque no me edifica, a pesar que sé que viene de mi mamá, a pesar que sé que viene de una hermana, decir no y continuar. Y aún así pasa en la iglesia, no nos vayamos tanto al término familiar o a los amigos, aun cuando nosotros servimos en la iglesia nos pasa eso, recibimos críticas, nos cuestionan nuestro liderazgo, o cuando llegan a ser pastores cuestionan que sean pastores, y hay fuertes críticas que siempre van a atacar nuestra fe. Pero realmente me encanta saber que así como en mucho tiempo atrás Dios respaldó a sus hijos, hoy en día aún lo hace.
Así es, y es increíble también ver cómo Nehemías en ese momento, él tenía su fe puesta sabiendo que iba a reconstruir esas murallas y que tenía personas que estaban también respaldándolo de buena manera y lo hacían con amor. Y de verdad yo creo que fue una situación muy difícil para él saber que estando ahí trabajando y dando su mejor esfuerzo y llegar a esas críticas, obviamente yo creo que en algún momento tuvo que haberlo afectado. Pero él estuvo firme y siguió trabajando en ello, porque él ya tenía un propósito de poder ya reconstruir nuevamente las murallas. Y Julián, quisiera también escucharte a ti acerca de este punto que estamos tocando. Bueno, yo creo que empezando por Nehemías, vemos que realmente Nehemías, a diferencia de muchos personajes bíblicos, él es quien toma esta decisión de seguir adelante, él es quien toma la decisión de buscar realmente primero a Dios, a diferencia de muchos otros hombres como un Gedeón, un Abraham, un Moisés, que es Dios quien lo busca, es él quien toma la decisión de seguir adelante y es esa decisión quien lo motiva y quien lo impulsa realmente a seguir adelante con ese propósito que Dios pone en su vida. Entonces creo que realmente es el propósito que Dios pone en nosotros el que nos hace entender que las críticas y que las problemáticas que pueden llegar sobre nosotros no son mayores que lo que Dios va a hacer en nosotros. Digamos, yo tengo, pues, para los que me conocen, saben que yo no asisto a la iglesia con mis padres. Y pues realmente muchas veces llega esa crítica, ese problema, ese roce entre los dos, pero es realmente entender que lo que yo estoy haciendo es para Dios y no simplemente porque me gusta o porque sí. Realmente lo que estoy haciendo es por mi decisión y sé que si yo no me impulso a mí mismo, nadie más lo va a hacer. Si yo no me esfuerzo por llegar a cumplir mi propósito, nadie más lo va a hacer. Entonces realmente las críticas a veces son ese impulso para llegar más allá de lo que uno puede hacer. Así es, yo creería que las críticas, por ejemplo, yo he visto muchos textos y he visto muchas cosas en cuanto a lo que he leído. Las águilas, mientras ellas van volando, llega el cuervo a maltratarla para que ellas no sigan continuando su vuelo. Pero el águila es muy astuta y ella empieza a volar mucho más alto para que el cuervo se quede sin oxígeno y ya ella pueda emprender su vuelo. Entonces nosotros, tomando este ejemplo, nosotros deberíamos hacer como esas águilas, aunque vengan detrás de nosotros, aunque vengan ahí como esos ataques, nosotros emprender el vuelo y hacer la voluntad de Dios para poder cumplir todas aquellas cosas hermosas que Él tiene para cada uno de nosotros. Y la verdad que a mí me gusta mucho esta historia de Nehemías porque aparte de ser un líder, él siempre estuvo ahí como guerreando con todas estas cosas, pero se mantuvo firme, ¿sí? Y yo creería que esto sería una gran cosa que es la voluntad de acero. El acero es algo sólido, es algo fuerte, es algo que se mantiene, ¿sí? Es una cosa que es dura. Entonces así debería mantenernos nosotros, con esa voluntad fuerte, firme, sin tambalear, sin estar, digamos, como, ay no, yo hoy voy a ir por aquí, pero no, estar siempre firmes. Y chicos, bueno, también con esta historia que nos deja este gran ejemplo, este gran líder que fue Nehemías, después de 52 días logran reconstruir estas murallas. Wow. Es increíble la verdad y me gozo en esto porque se pudo ver el trabajo que hubo con estas personas. Se pudo ver el trabajo, el liderazgo que tuvo Nehemías. Se pudo ver la determinación que Nehemías también tuvo sin importar lo que a él se le viniera, porque él fue ante el rey, le pidió el permiso para que él le diera como que ese aval para que fuera a viajar a esa ciudad, reconstruir los muros. Y aparte de eso, el rey también se plació en ayudarle, en darle alguna de las cosas, sí, los recursos para que pudieran reconstruir esa muralla. Entonces, después de 52 días lo lograron. ¿Y ustedes qué creen que pasó con esas personas que se levantaron en contra de ellos a decirles como que no lo van a lograr? Pues habrán quedado avergonzados realmente. Y mira que quiero aportar algo en lo que tú dices, y es que nosotros como líderes, como servidores,
debemos de entender que cuando estamos llevando un propósito de Dios en marcha, no solo somos nosotros como líderes. Y mira que algo que me encanta muchísimo de Nehemías es que él, a pesar de estar siendo criticado, a pesar de que le estuvieran cuestionando lo que él estaba haciendo, él animaba a las personas que estaban con él. Se ingenió una estrategia para poder organizar los grupos de trabajo. Les tocó a ellos la parte más emocional de que háganlo por ustedes mismos. En ningún momento se llenó él de vanagloria, en ningún momento dijo háganlo por mí, sino háganlo por ustedes mismos, para reconstruir algo que les pertenecía a ellos. Entonces es ver que nosotros tenemos esa responsabilidad, yo lo podría decir así, de animar a los demás. De hecho, con lo que estamos haciendo acá, estamos animando a los demás de que a pesar de que de todas esas críticas pueden seguir adelante, como lo hizo Nehemías con su equipo de trabajo. Así es, y nos podemos dar cuenta también que Dios concede la victoria en medio de la constancia. Nehemías era un hombre constante, ¿sí? Tuvieron que velar, claro que sí, porque ellos tenían su herramienta de trabajo en una mano y en la otra tenían su arma para defenderse por si llegaban a atacarlos. O sea, era algo increíble, ¿sí?, de ver, y ellos después de esos 52 días pudieron ver obrar la mano de Dios. Dios les concedió esa victoria y sus enemigos quedaron avergonzados totalmente. Amén, amén. Y yo quiero aportar algo que lo que Anita decía, en una mano tenían el arma y esa arma era la espada. Y en lo cristiano, en lo espiritual, la espada refleja lo que es la palabra de Dios. O sea que nosotros en medio de la adversidad, aún vengan nuestros enemigos y digan tú no puedes, nosotros nos debemos ir a la palabra, a ver Dios qué dice sobre nosotros, ¿verdad? Total. Y yo también quiero aquí, ya que toca ese tema, Sofi, por ejemplo en Isaías 54:17 dice que ningún arma forjada contra ti prosperará. Amén. Entonces eso va muy enlazado con lo de Nehemías, ¿no? Estuvieron trabajando, estuvieron constante, pero igual estaban ahí atentos como hacen los atalayas. Sí. Así es. Como que viene el peligro, se acerca el peligro, pero ellos estuvieron ahí trabajando y trabajando. No se dejaron llenar de temor, que es lo que realmente nos debe quedar a nosotros como mayor enseñanza, que a pesar de que vamos a enfrentar no solo críticas, sino cualquier momento de dificultad, es que vamos a lograr hacerlo, vamos a lograr. Dios nos va a dar la victoria en eso, es ver esa seguridad de decir, no voy sola, voy con Dios. Amén. Dios va delante de mí. Es tener la seguridad del 100% de que Jesús nos saca adelante. Total. Así es, y también pues como lo tocaba Tatiana ahorita, el temor, ¿no? Que el temor también hace que nosotros nos inmovilicemos y no avancemos a hacer la voluntad de Dios. Y Julián, ¿qué opinas? Él está Yo totalmente soy más de escuchar que de hablar. Lo vemos intimidado. Yo creo que realmente en todo lo que hace Nehemías se ve reflejado realmente ese versículo que sale en Deuteronomio, que es realmente amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y ese momento de todas tus fuerzas no es solamente de ser fuerte y ser macizo, sino realmente de que todo lo que hagas sea reflejado y sea con el propósito de exaltar su nombre, y realmente Amén. que todo lo que se haga sea para Él. Porque muchas veces vemos gente que viene a la iglesia y hace y sirve, pero realmente busca más vanagloria que otra cosa. Y yo veo que lo que dice Tatiana es cierto. Realmente Nehemías no buscaba ser él el levantador de las murallas o que se le conociese en la historia así, sino que él era el que impulsaba a otros, el que buscaba realmente hacer esto con el propósito de Dios. O sea, no es realmente buscar mi propia beneficio, sino que todo sea para Dios realmente. Amén. Y opinando y apoyando lo que dice Julián, considero que es muy importante y que nosotros como cristianos o creyentes muchas veces caemos en esto, y es que nos enfocamos en la obra y no en el creador de la obra. Amén. Que digamos muchas veces llegamos a decir, no, es que quiero que me vean sirviendo en la iglesia, pero no queremos que Dios nos vea haciendo su servicio. Y considero que esto es algo que todo cristiano cae y que todo cristiano debe caer para aprender que no debe ser así. Bueno, sí, Sofi, tienes razón en cuanto a lo que los temas que hemos estado tocando, sí. Hay personas que de verdad cuando Dios los impulsa a hacer su voluntad o a emprender su obra en cuanto al ministerio, sea en la plataforma que esté, empiezan ellos como a vanagloriarse y empiezan a decir, ay no, es que yo soy el mejor, o que yo soy la mejor cantante, o que yo soy mejor haciendo X o Y cosa. Y es ahí cuando empieza a dañarse el corazón. Sí.
Amén. Entonces, con esta historia preciosa que tenemos acerca de Nehemías y la reconstrucción de las murallas, quiero ya que nos centremos más que todo en las experiencias que hemos vivido cada uno de nosotros en cuanto a la voluntad de acero. Entonces yo quiero escucharlos a cada uno de ustedes, que nos cuenten qué experiencias en su vida han tenido que, Dios mío, los han sacudido, pero ustedes han estado ahí levantándose a pesar de trascaída y trascaída. Entonces yo quiero escucharlos a ustedes. Bueno, voy a iniciar yo porque hablo mucho. Bueno, es que realmente tendría muchísimo para contar realmente con esto, porque al igual que Juli, solo yo asisto a la iglesia de mi familia. Bueno, mi hermana ha estado asistiendo, pero digamos que no ha tenido el mismo proceso que yo he tenido. Y si se me han levantado cosas por querer mantener esa firmeza, son muchísimas, y más que todo en mi casa realmente. Mira, he tenido que de pronto escuchar y tener que decirle a mi mamá: no te voy a hacer caso porque me voy a ir para la iglesia, porque tengo este siguiente servicio, porque me corresponde, tengo este gran privilegio. Y es un poco difícil cuando tú le tienes que decir a tu mamá: no te voy a hacer caso, y tú mismo creértelas, porque la palabra dice: tienes que honrar a padre y a madre. Entonces dices: Dios, ¿estoy honrando o no estoy honrando a mi mamá? Pero también la palabra dice que si tengo que llegar a aborrecer a mi papá, a mi mamá, a mis hermanos, hasta el perrito de la casa, lo tengo que hacer siempre y cuando sea para hacer las cosas de Dios. Entonces, en mi casa se me han presentado eso, bueno, gracias a Dios ahorita no, y eso fue una batalla que luché muchísimo, que mi líder Jefferson es testigo, que él me ayudó muchísimo en muchas cosas. Realmente él llegó en un momento en mi vida muy importante, porque para mí Jefferson es mi padre espiritual. Entonces llegó a aterrizar muchas cosas que Dios había venido a trabajar en mí, y por medio de él Dios me empoderó, me llenó de mucha valentía para poder salir victoriosa en el tema de mi casa. Que eso fue ya, gracias a Dios, mi mamá entiende, todavía no lo comparte en su totalidad, pero entiende el hecho que yo le diga: mami, voy a estar todo el domingo en la iglesia, llegaré casi hasta las 9 de la noche. Ya estaba entendiendo eso, ¿sí ves? Lo mismo el cuento de mis hermanos. Otra cosa que salió victoriosa es en el tema de aquí en la iglesia, ¿sabes? El tema de que te critiquen por muchas cosas, tal vez por tu pasado, tal vez por cosas que tuviste que vivir y fuiste. Una vez me dijeron que me dijeron así: siempre vas a tener esa marca que te hicieron y nunca la vas a poder borrar. Y yo me creí ese cuento. Tremendo. Porque imagínate que me lo dice una persona de la iglesia. Entonces uno dice que esto viene de la propia iglesia, y uno piensa que en la iglesia, que es un malo pensar eso. Si estás pensando eso, deja de pensar eso, que en la iglesia todos somos perfectos. No somos perfectos. De hecho, estamos en la iglesia porque somos imperfectos. Amén. Entonces me choqué con eso y me creí que había quedado marcada, y yo decía no, y cada vez que decían algo, yo decía no, yo no soy una mujer que sea, ¿cómo es que yo lo decía? Bueno, cuando decían que era una mujer separada, que era una ¿digna? Mujer, ¿cómo dijiste? ¿Digna? Una mujer, hay otra palabra que manejaban mucho, que manejan, y yo decía no, yo no soy eso, yo ya no voy a poder hacer eso, yo no voy a ser una mujer digna, no voy a ser una mujer idónea, nada de eso. Entonces cuando llega Jefferson, que Dios permite que él llegue a tomar el liderazgo como líder de nosotros de Generación BC, Dios empieza a trabajar eso en mí, y eso me ayudó muchísimo a encontrar mi identidad en Dios, en decir sí, ok, yo pasé por eso, que no lo voy a tocar ahorita porque no es el tema, será en otra oportunidad. Sí, tal vez me dejaron una marca, tal vez una cicatriz, no sé, tal vez un mal recuerdo, pero algo que aprendí es que si yo acepto a Jesús y entiendo que es que muero con Él y nazco con Él, puedo entender que cuando yo nací nuevamente con Él, soy una persona nueva. Amén. En todo, y que mi pasado quedó atrás, y que solo esas cicatrices me van a servir para estar hoy acá hablando y decirlo, y decir sí, lo puedes hacer. Cuando tú decides que Dios te respalde en tus decisiones, Dios te va a respaldar y te va a dar la victoria, porque Él nunca va a dejar a sus hijos en vergüenza. Y ahorita estoy pasando por un proceso que yo sé que Dios
también me va a dar la victoria. Amén, yo lo creo. Amén. Y bueno, yo digo que Dios a mí siempre me habla por sueños y fue algo que ha sido muy cuestionado realmente. Y Dios mismo se encargó de usarme con las personas que lo cuestionaron para que ellos se dieran cuenta que sí me hablaba por sueños. Entonces es otra victoria. Y yo me acuerdo que, bueno, y ese también, Jefferson también estuvo ahí en ese cuento ayudándome y todo. Y él me dijo, deja que Dios pelee. Y a mí me costó porque a veces pretendemos tomar la batalla. A veces decimos, no, ya me cansé, voy a decir lo que pienso, voy a pelear por mí. Y Jefferson me dijo, no lo hagas. Deja que Dios pelee por ti. Y así es, yo no he tenido que decir absolutamente nada. Dios se ha encargado de hacer, de decir y de mostrar todo. Entonces eso es una victoria de Dios, no mía. Me utilizó como su instrumento, como su vasija, pero esto le pertenece a Dios. Así es. Bueno, Tati, ya que tú comentas esa experiencia que has tenido, las victorias que Dios te ha dado, yo también trato como de asimilarme un poco también de lo que viviste, ¿sí? Lo que Dios hizo con tu vida. Yo también últimamente he tenido muchos ataques en cuanto a la parte pues ya ministerial, poniendo en obra las cosas que Dios me ha dado, los dones, los talentos. Y he recibido muchos ataques, ¿sabes? Y me dolieron, me han dolido, claro que sí. Y yo, en cuanto a ese silencio, yo dije, bueno, Señor, si tú me estás haciendo pasar por este proceso, es porque yo sé que tú tienes algo grande para mí, ¿sí? Y mientras más se levanten mis enemigos, es porque yo sé que estoy haciendo las cosas bien para Dios. Sí, esa es una de las ¿sí? claves. Entonces, cuando el enemigo, mejor dicho, ve que tú estás haciendo bien las cosas para Dios, de una vez van a venir esos ataques. Y se van a levantar muchas personas en contra tuya y van a decir que todo lo que tú estás haciendo no viene de parte de Dios. Pero mira, Tati, que en cuanto a todo este crecimiento que yo he tenido en lo espiritual, yo le doy gracias a Dios en eso, Dios me habla, yo lo he escuchado audiblemente y eso es de verdad, es algo muy hermoso, muy maravilloso. Es una experiencia que yo he tenido muy hermosa. Y yo sé cuando las cosas vienen de Dios y cuando no vienen de Dios. Amén. Entonces, sí, y yo escuché en estos días a alguien que decía, si yo sé que no estoy haciendo la voluntad de Dios, me voy a equivocar haciendo la voluntad de Dios. Sí, yo lo he escuchado de una persona que estaba diciendo eso. Si yo me voy a equivocar haciendo la voluntad de Dios, pues voy a hacer la equivocación haciendo la voluntad de Dios. Porque yo sé que voy a ver el respaldo de Dios ahí, ¿sí? Entonces, yo digo que todos esos ataques que han estado llegando a mi vida es para levantarme. Y la palabra dice que, aunque, como yo le decía ahorita en Isaías, aunque un arma prospere contra mí, no me va a tocar, ¿sí? Entonces o aunque vengan muchos gigantes también en contra mía, yo sé que voy a tener la victoria porque Dios está ahí conmigo, ¿sí? Entonces, esto es un proceso para que esos procesos nos impulsan a ir mucho más allá y a poder, perfeccionarnos para hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces, es gratificante eso. Y Sofi, ¿qué nos puedes contar? Bueno, pues yo hace relativamente poco tiempo, pasado un año se puede decir, comencé a entrar y a meterme en todas las plataformas, obviamente con respaldo de Dios, porque yo creo que todo lo que hacemos le debemos preguntar al primero, ¿verdad? Para ver si nos conviene, para ver si va a haber un propósito en nosotros. Entonces lo hice así y pues... como dice Tatis, uno llegaba aquí a las 9 de la mañana y se iba como a las 6 de la tarde. Era un horario extendido, pero miren que yo en el colegio, pues todavía estoy en el colegio, yo me canso entre semana, me canso estudiando, pero yo en la iglesia nunca me cansaba. O sea, no era de que, uy, no, ya estoy cansada de llegar a este punto, ya estoy cansada de madrugar. No me cansaba porque yo sabía que era para la voluntad de Dios. Y durante ese tiempo muchas personas me decían, es que usted no se cansa de estar en la iglesia, es que cuántas cosas hay, es que cuántas reuniones hay. Llévese su cama. Sí, literal. Y yo, es la frase que siempre le dan a uno, ¿no? Mi mamá me decían eso también, usted a toda
vara en la iglesia, ¿por qué Sí. mejor no se lleva a la camita? El pastor Decían, la pero adoptó, porque decían. está metida ya cada rato, otra vez vas para esa iglesia, uy, no, menos mal que vive cerca, agarraron así, y yo, Dios mío, una vez me acuerdo tanto que fui para mi casa desde un culto de jóvenes y me peleé con mi familia, entonces mi mamá me decía muchas cosas, yo decía, pero es que esto es del enemigo, y hablé con uno de mis líderes, y él me dijo, tranquila, hablamos, y él me dijo, mira, esto es para un propósito de Dios. Y yo, bueno, así lo creo, y así ha sido hasta el momento. Yo no he movido un dedo sin que Dios no me diga. Y tal vez sí es esfuerzo, tal vez sí es madrugar, es trasnochar, pero es cosa de Dios. Y Dios te va a dar la voluntad y te va a dar el propósito que tanto has esperado. Bueno, así es, y Dios siempre nos va a dar la victoria. Amén. Y bueno, y Julián, que es la persona que habla bastante. Sí, yo aquí manejo el tema, yo. Que Acá no se den como ven, cuenta yo que tengo las controlado mujeres el somos tema, las que sí. hablamos mucho, ¿no? Por Dios, van a decir que no estamos jalando. Tenía que poner un nombre para moderar eso, la verdad. Bueno, Julián, cuéntanos una experiencia que hayas Bueno, vivido. creo que la mayoría de jóvenes que asistimos solos a la iglesia, pasamos siempre por la misma circunstancia de los padres, ¿no? También te dijeron que trajeras Amén. la cama. Sí, me dijeron que si el pastor me iba a adoptar, la verdad. Uy, pastor, escuchó. Pastor, adópteme. Y tú, chao. Pero no, realmente yo no soy de cuna cristiana, yo no tenía bases del cristianismo. Realmente cuando empiezo yo a formarme, a meterme realmente de lleno en Dios y en las actividades de la iglesia, es cuando realmente mis padres desaparecen. Y es cuando yo tengo que tomar la voluntad y la decisión de decir, o me esfuerzo yo por venir a la iglesia, por buscar a Dios, por hacer lo correcto, o me quedo quieto y ya, no lo hago porque mis papás no están. Entonces realmente creo que muchas veces nos limitamos a decir simplemente porque mis papás no lo hacen, porque mis papás no me motivan entonces a orar, pues no lo hago. Porque mis papás no me motivan entonces a venir a un devocional, pues no lo hago sencillamente. O sea, entonces creo que es también cambiar el hecho de que entonces si los demás no lo hacen, yo tampoco lo voy a hacer. Es también el hecho de lo que hacía Nehemías, ¿no? Marcar la diferencia en ese momento. Y podemos ver que Nehemías tenía una posición alta, era copero del rey, estaba en una ciudad que era Babilonia. Y yo creo que Nehemías dijo, yo puedo hacerlo o no hacerlo. Yo puedo tomar la decisión de decir, me voy y hago lo que tengo que hacer realmente, porque si yo no lo hago, nadie más se va a parar en la brecha a hacer la diferencia, o dejo que las murallas se rompan y que termine de destruir el pueblo. Realmente creo que pasa lo mismo en nuestras vidas como jóvenes. Si un joven no es motivado por sus padres o por sus líderes, entonces se queda quieto, se queda esperando a que alguien venga y lo levante. Creo que no podemos quedarnos todo el tiempo como la víctima, como el pobrecito, ¿no? Entonces creo que en eso se demuestra mucho el esfuerzo mío. Y realmente no era como, digamos, Sofía, que tenía la casa cerca. En esa época pues yo estaba ingresando en la plataforma de alabanza y tenía que cargar mi piano y mi base. Yo, como saben, no soy el más alto, entonces el piano Claro, Y me nos tapaba. cuesta. Somos Y yo testigos tenía de que eso. caminar, pues desde la Boyacá prácticamente hasta Centro Mayor. Y era un viaje re largo y pues después de todo un día de servicio, coger otra vez tu piano, ir otra vez hasta tu casa y al siguiente sábado ir al ensayo y hacer lo mismo, es cansón, a veces se vuelve hasta O sea duro. que eras como Nehemías, Sí. en una mano tu herramienta y en el otro la palabra de Dios para Sí, poder total. seguir. Porque realmente era eso y muchas veces yo dije, no, ya estoy cansado realmente, ya uno se cansa a veces, como realmente vale la pena esforzarse por tanto y realmente Dios después te motiva y te muestra el resultado de ese esfuerzo. Realmente creo que al final es la perseverancia, y como decíamos, la perseverancia concede la victoria ante todo lo que estamos Amén. haciendo hoy en día. Bueno, yo quiero decir algo al respecto y es que tal vez tú joven, tú adulto que nos estás viendo en este momento, tú dices, bueno, ellos están hablando del propósito, ellos están hablando de la perseverancia, pero ¿qué es eso y cómo yo lo voy a llevar a cabo? Tal vez yo no soy digno para estar con Dios. Y créeme que no eres el único que piensa esto. Todos pensamos al inicio de esto y en cambio la palabra dice en 1 Corintios 1 que Dios siempre va a escoger a lo vil y menospreciado, va a escoger a los corrompidos de corazón para sanarlos y perfeccionarlos, como dijo Tatiana así ahorita. es. Los que venimos a la iglesia venimos porque somos imperfectos y porque buscamos a alguien perfecto que es Dios. Entonces tal vez tú dirás, lo que te pregunto, ¿cómo hago mi propósito? Solo confía en Dios. Solo Dios tiene los planes perfectos para ti y puede ser que tú no los entiendas en este momento, pero en un futuro lo harás. Bueno, yo quiero adicionar algo ya para cerrar.
Y es que esta frase, a mí, en serio, yo la escuché y yo dije, wow, esto es totalmente cierto. No recuerdo de dónde la escuché, lo voy a citar y no sé quién fue, pero me dijeron que cómo yo iba a saber si las cosas eran de Dios, era porque le tenía que poner fe a las cosas. Y Amén. tanto en Nehemías lo tuvo que hacer. Yo creo que este fue un hombre de muchísima fe. Igual creo que todos nosotros también hemos tenido que tener muchísima fe. Entonces, una de las cosas para que puedas seguir es, si tienes que ponerle fe, estás por buen camino. Bueno, listo, todas esas experiencias que hemos escuchado nos impulsa a que, digamos, estas situaciones nos llenen de fuerza para hacer la voluntad de Dios. Entonces ya hemos llegado al final. Estos somos y esta es nuestra esencia. Gracias por ver este video hasta el final. Si te gustó, déjanos un like y comenta cuál fue tu parte favorita. Si quieres ver otro video, da clic por acá y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Dios te bendiga.